qué año naciste? ¿En qué año? 58. En 58. ¿Y ahora cuántos años tenés entonces? Voy para los 60. Vas para los 60. Ah. Igual te sentís un pibe. No me dejan ser viejo. No te dejan. Chico. Todavía sigue siendo la rockería. Estamos tocando, pero a morir. Los boliches seculares. ¿Cuándo conociste a Dios? A los 14. 14 años. Sí, atrás de una piba. ¿Cómo es eso? Siguiendo una piba. Ah, sí, paso. Con 14 años, mis primas eran evangélicas, me llevaron por primera vez. Y ahí, fuiste de curioso. Ahí tuve una experiencia muy fuerte. ¿Por qué? ¿Con la piba? No, se me fue toda la locura. Pero ¿cómo eran cómo eran las reuniones en esa época? Y era oración y guitarra criolla. Sí, pero vayamos por parte. ¿Cómo era tu aspecto en esa época? Vos viste que antes había prejuicios. El que iba a una iglesia tenía una indumentaria que te caracteriza. Ah, sí, no. O que te caracterizaba, depende. Tenemos los pentecostales, bautistas, bueno, Sí. tantas ramas más, ¿no? ¿En dónde era la iglesia? ¿Qué zona? En mi ciudad, en José Cepaz. Me llevaron a ¿Vos una... seguís viviendo en José Cepaz? Sigo viviendo, sí. Ahí estamos actualmente viviendo. Bueno, entonces de adolescente tus primas te llevaron. Me llevaron. ¿Te dijeron, che, cambiate las pilchas, acomodate o fuiste...? No, me dijeron, vení así, que es una vigilia de oración. Y cuando te dijeron vigilia, ¿qué pensaste? Sí, yo. ¿Qué es eso? Claro, algo continuado, una cosa así. Y cuando llegué me sorprendí porque vi un cuadro que se veía en aquel entonces en muchas iglesias. Estoy hablando del año 74. Sí. Y, un poco complicada. Claro, y bueno, en el año 74, en aquel entonces había un cuadro que simbolizaba el rapto de la iglesia. Los que se iban al cielo y los que se iban al infierno. El arrebatamiento. El arrebatamiento. ¿No te dio julepe eso? Pero más me julepeó cuando yo lo había visto en sueño antes. Y no sabía que me asustó eso. O sea, antes de entrar a la iglesia yo había soñado con ese cuadro. Tremendo. Y cuando lo vi me asusté. ¿Y ahí que te invitaron a que tomes una decisión? Sí, porque en un momento se acerca una viejita y hablaba conmigo y empecé a llorar y no sabía por qué. Y ella me hablaba de Jesús. Entonces me dijo, ¿no querés aceptar a Jesús? Y yo dije, bueno. ¿Pero qué sentiste cuando te hablaba la señora mayor? La viejita, como decís, amor, contención. Exacto, amor, contención y un fuego. Entonces, ¿cómo era la relación con tus papás? Buena, muy buena. Vengo de una familia de músicos, la música estuvo vigente, mi viejo profesor de guitarra, fue parte de los Quillahuasi en aquel entonces, en los 50, 60. Siendo un adolescente en la iglesia, ¿ahí empezaste a tocar? No. ¿Empezaste a cantar? ¿No? ¿No tenías idea? ¿No se te cruzaba? Ni ahí. No, ni ahí. Todavía estabas atrás de la chica. Ya se me había borrado todo con el susto que me pegué y la experiencia que estaba viviendo ahí. El tema es cuando se enteraron mis viejos, las echaron a mis primas que había ido a una iglesia evangélica y no quería saber nada. Ah, ¿tus papás qué inclinación? Eran católicos, claro, romanos, entonces sí, mi sí, viejo ferroviario. Era casi una mala palabra, claro, decir, sí, sí, evangélico. Sí. Y ahí se cortó esa experiencia que había tenido, más cuando mi viejo me regaló por primera vez mi guitarra eléctrica. ¿Te acordás la marca? Sí, era bueno, una Fine. Una Fine. SG. Sí, sí, sí. Y la compramos ahí en la calle de Talcahuano, en lo de Cacho Honorato, en la IAM, sí. con el recibo de sueldo del ferrocarril. Pensar que Dayan no está más en el mismo lugar. Mira, tremendo. Qué alegría, ¿no? Alegría para mi viejo porque él mismo me armó mi primer grupo con
los hijos de los ferroviarios. O sea que me sacó de la cabeza la idea de la iglesia del tema evangélico. Así que ahí a los 14 años empecé a transitar el trabajo. Ya al año ya estaba trabajando profesionalmente. Como músico. Como músico, sí. Como músico. Exacto. Tu hermano también toca la viola. Claro, sí, los dos crecimos. Él es virtuoso. Claro. ¿Vos cómo te consideras como guitarrista? No. Sos más de acompañarte. Exacto, sí. Mi viejo dijo, este es... ¿Tu hermano más chico o más grande que vos? Más chico. Es más chico, ¿sabes? Mi viejo decía, este es compasista, dice, compasista. Y mi hermano decía, y este va a ser primera guitarra. Qué importante es la palabra de los viejos, ¿no? Lo que nos dicen, porque te marcan. No, es que tengo, cuando me preguntan mis influencias musicales, el primero que está es mi viejo. Y después le paso data de la gente que me influenció a mí y los pibes no entienden nada. El segundo que pongo es Oscar Alemán. Y Oscar Alemán. Si supiera. Peligroso. Claro. Bueno, en un momento volviste a la iglesia. Sí. No por mí. Nuevamente, ¿quién? A vos te vienen empujando. Primero tu prima, después ¿quién te Después volvió? Creo que la oración de mi vieja y de mi señora. Pará, tus papás eran católicos, pero entonces tu mamá acepta un cambio en realidad, porque bueno, los católicos también creen en Jesús, ¿no? Sí. Yo ni enterado, o sea, que ella había empezado a ir a la iglesia. El tema que, bueno, pasaron un montón de acontecimientos y me caso. Mi mamá quería que me case ya por la iglesia evangélica y yo le digo, bueno, ¿hay que pagar algo? No, y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Y tu papá? Mi viejo, ya en aquel entonces no decía nada ni quería saber nada con la iglesia. Y me casé por la iglesia evangélica y nos impactó a mi esposa y a mí el recibimiento. ¿Tu esposa cristiana? ¿Evangélica? No era en aquel entonces. Mira. Entonces, todo eso nos impactó. Y a partir de ahí mi esposa quedó impactada. Yo salí de la iglesia me estaba esperando la guitarra y para seguir haciendo shows. Estaba trabajando a full. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? 20. Chico. Claro. Estaba trabajando mucho con música popular. ¿Qué se escuchaba en esa época? Y esto, imagínate que el tema era mucho los clubes y todo ese tipo de cosas. Imagínate que yo me conozco con Miguel Cejas o Rabito de la época que nos cruzábamos haciendo shows. Y ellos todavía no eran cristianos, no. Porque uno estaba creo que en el Cuartel Imperial y el otro en Lechuga. Lechuga era la otra. No, Rabito es del séptimo regimiento. Séptimo regimiento. Baterista del séptimo regimiento. Era baterista del séptimo regimiento. Sí. Después hizo solista como Rabito. Sí. Bueno, yo pasé por quinta generación, después tuve pasos fugaces de laburo con Catunga y otros grupos más, ¿viste? Trabajando, ¿viste? Como sesionista y ese tipo de cosas. El paso es lento, pero seguro.
su rostro lo afirmó también. Su misión avanza, nadie la detiene, la hora ha llegado, lo sabe muy bien. Llama a sus discípulos, los lleva aparte y anuncia lo que pasará. Pues será entregado y crucificado, mas al tercer día resucitará. No se asusten, confíen, yo he de vencer. Cuando esto suceda, sigan adelante. Claro. Hasta que llegó hasta donde me dijeron hasta acá llegar. ¿Quién te dijo hasta acá llegaste? Dios. Dios te dijo. Contame esa experiencia. ¿Fue una voz audible? ¿Fue una sensación? ¿Te sentiste incómodo? No, el apremio de la... ¿En qué año estamos hablando más o menos? Y- Arriba de los 80. 80. ¿80 y Ay. cuánto? 80. En los 80, perfecto. 1980. Porque vos tu primer disco, como Barney, lo grabaste en el 85. El primer disco con grupo de música con mensaje cristiano fue con un grupo que le puse nombre como Buenas Nuevas. Buenas Nuevas. Sí. Pop rock. Tengo acá apuntado. Claro, era una música, un compilado popular y un poco de rock, ¿no? Que se perfilaba para hacer en aquel entonces. O sea que ya estando convertido al Evangelio, por Ujú. causa de la oración de mi vieja y de mi señora, porque mi vida era un desastre. Ya al año y medio de casado se estaba prendiendo fuego la familia, el matrimonio. Pero, ¿qué tenía que ver eso? ¿Qué era lo que estaba prendiendo fuego? Tu trabajo, La relación, noche, claro, mucho trabajo, mucho trajín, Ujú. mucha demanda. Es que Porque nadie... hoy te toca trabajar de noche, hoy te Sí. toca andar por un montón de lugares, pero también No, depende no. cómo se encara y Y el por obviamente, qué y para qué, ¿no? Pero sí, estamos- la mentalidad no era la misma tampoco. Claro, se te pueden volar los pajaritos. ¿no? Exacto, sí. Ahí entiendo. El sistema siempre te lleva muchas veces a que se te vuelen los pájaros. ¿Sí? Tu vida decís que tuvo identidad musicalmente entonces en el año 85, 1985, con la banda Buenas Nuevas. Sí, es lo Ahí que tomaste lo- seriamente todo. Exacto, porque tomé una decisión simplemente porque volví a tener la misma experiencia en el apriete de los problemas, volví a tener la misma experiencia que a los 14 años con Dios. El primer amor. Con esa viejita Ajá. me pasó solo en la cocina de mi casa, después de haber visto un programa en aquel entonces que se pasaba por Canal 2, ¿Qué programa? que se llamaba Música de Propuesta, que era una producción de Mario Bertolini, y la conducía Mario Bertolini en aquel entonces también. Y bueno, a través de la música me golpea otra vez Dios el corazón y ahí empiezo a llorar y a pedirle a Dios que me ayudara a salvar mi matrimonio. 1988, 3 años después, llegó Identidad. Y ahí rock y blues. Identidad. Esa fue una etapa también muy linda porque era una época, la década del 80 fue muy fuerte para Argentina con la predicación del Evangelio. Y ahí es donde golpea tan fuerte como le golpeó a tantos el ministerio de Carlos Anacondia. Sí, inolvidable.
Claro. Y bueno, yo fui uno de los afectados también. Y Mm. bueno, tuve el privilegio de trabajar en las campañas de Carlos, imagínate, con Miguel Cejas, que nos... ¿Trabajar de qué? Cantando, como hacíamos todos, ¿no? La mayoría de los cantantes desfilábamos por las ¿Y campañas. cómo pegaba tu música? Porque era para la época un revolucionario. Sí, no, era bárbaro. Veníamos bien porque cantábamos con buenas nuevas, Y pero te miraban con carita rara uno. unos cuantos, pero Ah. obviamente que me ayudó mucho el respaldo de la iglesia donde yo crecí y el mentor que me enseñó a caminar y a aprender cómo caminar la vida de fe en el Evangelio, ¿no? Que fue mi pastor Ujú. en aquel entonces y se llama José Sandoval. Y digamos que tenía ese respaldo y que muchos sabían que yo venía que estaba bajo ese ministerio, entonces no podían Claro. decir nada contrario. Entonces me ayudó mucho eso. Y bueno, después todo lo que Dios estaba perfilando, ¿no? Para desarrollar conmigo. Y Ujú. bueno, en el 88, trabajando con Carlos, conozco un lugar en Ramos Mejía que me invitaron a tocar, fuimos con Buenas Nuevas, que se llamaba El Arca de Jesús, donde estaba Miguel Zucca, y había un grupo de brasileros que lo ayudaban a él. Ahí conocí una banda de metal pesado brasilera que se llamó Espada Desnuda. Espada desnuda. Ah, Nombre fuerte, polémico, imponente. sí, sí, sí. Y digamos como que ellos... ¿Y cómo era el aspecto de los muchachos? ¿Eran con pelo largo? No, eran No, tranqui. todo tranqui, sí. Estaban trabajando ahí, eran misioneros acá en Argentina. Ajá.